Hola, mi nombre es Ángel Solorzano, soy estudiante de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y vengo a hablarte de la teoría de la interpretación jurídica. Para ello, primero repasaremos brevemente las ideas más importantes sobre la definición, los sujetos y el objeto de la interpretación jurídica. Tendremos así los suficientes elementos para redimensionar las teorías analizadas. ¿Qué es la interpretación jurídica? Se entiende el concepto de la interpretación jurídica o del derecho, según la cual consiste en establecer un significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios. ¿Quién interpreta? Con respecto a los sujetos que llevan a cabo la actividad interpretativa, suele haber un consenso más o menos general en la clasificación. Por interpretación auténtica se entiende la realizada por el autor mismo del documento interpretado. La interpretación oficial es aquella realizada por un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones. La judicial se conoce como la que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales más fuertes y concretos que la doctrinal, realizados por un jurista o profesores de derecho en obras académicas. ¿Cuál es el objeto de la interpretación jurídica? En un sentido amplio puede ser objeto de la misma cualquier entidad capaz de portar un sentido, y en un sentido estricto solo se interpretan entidades lingüísticas. Según Isabel Infante, afirma que hay tres respuestas a esta pregunta sobre qué es lo que se interpreta. Primero, disposiciones jurídicas. Segundo, norma jurídica. O tercero, el derecho. La primera dejaría fuera la costumbre, la tercera traslada el problema a la búsqueda de un concepto claro y compartido de lo que es el derecho. Y la segunda levantando voces que considera que las normas jurídicas son el producto de la interpretación y no tanto su objeto. Es decir, que para ellos lo que se interpreta son disposiciones o expresiones jurídicas. El maestro Miguel Carbonell explica que el abogado Guastini, en su libro Estudios sobre la interpretación jurídica, comenta que existen dos grandes teorías de la interpretación que se expresan en la literatura jurídica contemporánea. La teoría cognitiva y la teoría escéptica, que se contraponen entre sí, pero que en algunos casos han comenzado a generar teorías eclécticas entre ambas. La teoría cognitiva de la interpretación. Esta teoría afirma que se puede verificar de forma empírica los significados de los textos normativos. En esta se admite que la norma tiene una sola interpretación verdadera. Para esta teoría, las palabras tienen un solo significado atribuible y las personas encargadas de aplicar la normatividad no tienen ningún espacio de discrecionalidad. Las personas únicamente deben conocer las normas y aplicarlas a los hechos existentes. Esto quiere decir que las normas únicamente describen la realidad existente, por lo que el trabajo de interpretación solo consiste en verificar la verosimilitud de los textos normativos. La teoría escéptica. Esta teoría afirma que no se puede conocer en su totalidad y de manera absoluta el campo de conocimiento al que se aplica la norma jurídica. Todo texto jurídico puede tener muchas formas de ser comprendido, tanto por las personas encargadas de aplicarlo como por las personas que deben seguir la norma. Los textos no pueden ser verificados en la realidad y por lo tanto no pueden ser totalmente conocidos. La realidad y cada caso pueden traer en consecuencia o una contradicción o una incertidumbre a la norma existente, dependiendo de la transformación y la historia de los casos específicos. En este sentido, las normas jurídicas existen gracias a la interpretación de quienes la formulan y la aplican. Esto implica reconocer que los usos de la lengua que se brindan en diversas latitudes de un contexto pueden involucrar diversos significados a la misma norma. En este sentido, el trabajo de la interpretación jurídica consiste en identificar las interpretaciones dadas por el campo de acción y buscar en estas formas claras de enunciados. ¿Qué controversia o dudas pueden surgir en una aplicación y si la argumentación para clarificarlas son convincentes o no? Para concluir, es importante que resalte que las teorías de la interpretación jurídica son expresión de la distinción entre lo que las personas comprenden de su entorno y las formas lingüísticas que se adaptan en los enunciados para cumplir con la finalidad del campo de aplicación. Esto es todo, muchas gracias por ver este video.